compartir la palabra de nuestro Dios, y gracias al Señor por esta oportunidad que se nos da hoy. Quisiera que hoy en este día preparemos el corazón, nuestras vidas para la palabra de Dios. Entonces vamos a orar, poner este tiempo en las manos de Dios y que Él sea hablando a nuestros corazones a través de su palabra. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te doy gracias porque hoy este día me das esa oportunidad y este privilegio de compartir tu palabra. Ayúdame a trazar las ideas de ella con la gracia y la sabiduría tuya y la unción tuya, Señor. Bendice a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, que hoy este día pueda recibir este mensaje, esta palabra, y haya cambios, Señor, en cada uno de nuestros corazones, aún nuestra manera de pensar, Señor, y tú, mi Dios, seas obrando y trayendo paz, consuelo al que lo necesita hoy en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Mire, vamos a abrir nuestras Biblias. Hoy quiero hablarles acerca de este tema muy importante que al estar orando, hermanos, de qué compartirles hoy este día. Resaltó una frase cuando estábamos orando, ese tiempo de oración, y era esa frase de, estábamos orando por la iglesia, el tiempo de oración que mi esposo y yo tenemos, y estábamos orando por la iglesia, por Camino de Vida, y esa frase resaltó y marcó mi vida, y yo sé que Dios quiere hablarnos a través de ello este día, y es de que nos comportemos como el remanente que somos de Dios. Somos el remanente de Dios. Entonces, vamos a ir a la palabra ahí en Romanos capítulo 11, versículo 1 al 5. Está en el Nuevo Testamento. Después de los evangelios, ahí tenemos a la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 1 al 5. Y vamos a darle lectura a estos versículos del 1 al 5. Le voy a pedir que se ponga de pie, son 5 versículos que vamos a leer. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Puede sentarse, hermano, y ahí en su lugar, así sentadito, si puede usted nuevamente leer el versículo último, el 5 que leímos, dice la palabra, así también, aún en este tiempo, ¿qué dice? Ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Qué dice nuevamente, hermanos? Quiero oírlos. Esta frase, ¿ha quedado qué? Un remanente escogido por gracia. Y a lo mejor usted se está preguntando, ¿qué es un remanente? Y a lo mejor tiene idea de qué es esto. ¿A qué nos referimos cuando decimos que somos el remanente de Dios? Pero el punto principal y en el que nos vamos a enfocar en esta predicación es cómo se debe de conducir un remanente de Dios. Amén. Mire, la palabra remanente que viene allí en Romanos 11, versículo 5, ahí viene que dice, ha quedado un remanente escogido. Y esa palabra remanente aquí en este pasaje significa resto,
La palabra original que se usó ahí, ya sabe usted que la Biblia, el Nuevo Testamento, en su original fue escrito en griego, entonces la palabra en ese idioma que se usó ahí significa resto. Esto quiere decir, hermanos, que el remanente es el resto de personas que se separan para Dios cuando llega momentos de apostasía. Y la apostasía, que ya hemos hablado en otros momentos, es cuando se deja la fe, cuando se deja a Dios, cuando ya no se siguen los principios bíblicos. Se puede seguir llamando cristiano, pero vive su vida como quiere. Entonces, la palabra aquí significa resto. Es ese grupo de fieles que se apegan a la palabra de Dios, a los principios de Dios, hermano. Ese grupo de personas que son fieles a Dios. Si la totalidad fuese fiel, entonces no se justificaría que hubiera un remanente. Pero sí, la Biblia nos habla de un remanente. Y un remanente, hermanos, es ese grupo pequeño del pueblo de Dios que queda en un mundo oscurecido por el pecado. Sí, espero me vaya explicando hasta este punto. Ese grupo pequeño del pueblo de Dios que queda en un mundo oscurecido por el pecado. Y mire, hermano, el remanente siempre ha existido. Ese grupo pequeño de personas siempre ha existido. Desde la palabra de Dios, desde un principio en la palabra de Dios, como también en la época de la iglesia, en las diferentes épocas que ha vivido la iglesia. Siempre hay un remanente, siempre hay un grupo que quiere buscar a Dios, que quiere agradar a Dios, que quiere seguir los principios de la palabra de nuestro Dios, hermano. Por eso aquí el apóstol Pablo decía, aún en este tiempo hay un remanente escogido por gracia de Dios. Amén. Y usted y yo somos ese remanente escogido por la gracia de Dios, hermano. Por ejemplo, un ejemplo de un remanente en la Escritura, tenemos la vida de Noé, hermanos. Mire, vamos a Génesis 6:7. Esta es la introducción nada más, ¿eh? Ahorita vamos a entrar a nuestro tema bien de fondo. Pero un ejemplo, les digo, siempre ha habido un remanente, o sea, gente que quiere agradar a Dios. ¿Y por qué Dios llama remanente? Porque no son muchos, comparación con la cantidad de gente que hay en el mundo. Es un grupo pequeño. Y este día es para que reflexionemos si usted y yo somos parte de ese remanente. Ahí en Génesis 6, versículo 7, mire, voy a leer desde el 5, dice, Génesis 6, capítulo 6, versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios iba a traer el diluvio, iba a traer un juicio sobre todo hombre, sobre toda bestia, dice la Escritura. Pero el versículo 8, ¿qué dice, hermanos? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y si usted sigue leyendo, la Biblia nos dice que era un varón justo y que era perfecto en sus generaciones. Y más adelante en el capítulo 7, versículo 13, ahí nos dice el pequeño remanente que entró en el arca y que fue salvo de ese juicio de Dios. ¿Cuántas personas entraron en el arca, hermanos?
A los estudiantes de la escuela. Ocho personas nada más. Imagínense cuánta gente había en aquel entonces, hermano. Y nada más Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos entraron en el arca. Ese era el remanente de ese tiempo. Fíjese, 8 personas. Gente que quiso agradar a Dios en medio de tanta maldad, porque Noé vivió en un tiempo de mucha maldad, pero en medio de esa maldad, Noé, su familia, fue el remanente escogido por Dios, porque ellos quisieron agradar a Dios, porque ellos quisieron buscar de Dios y fueron salvos por la gracia de Dios. Ese es el remanente. Mire, ahí en Romanos 11, el que leímos, hace mención a un pasaje de la Escritura, a una historia que viene en la Escritura. Ahí en Romanos 11 habla de Elías, ¿verdad? De cuando Elías le dice al Señor, nada más yo he quedado, Señor. Pero ¿qué le dice Dios? No, Elías. ¿Quedan cuántos? 7,000 que no han doblado las rodillas ante Baal. Esos 7,000 junto con Elías, hermanos, eran el remanente de Dios en ese tiempo. Gente que adoró a Dios, gente que en medio de la oscuridad, gente que en medio de la idolatría se guardó y buscó a Dios y no dobló sus rodillas ante el Baal. Ese era el remanente de Dios en ese tiempo de Elías. Y en base a este pasaje de primer libro de Reyes, vamos a irnos a esta historia de la cual relata Romanos. No nos estamos saliendo. Ahí viene la historia, la cual, primer libro de Reyes 18 y 19, viene la historia a la cual se refiere Romanos 11, de los versículos que leímos, cuando Elías le dice al Señor, Señor, nada más he quedado yo. Mire, en ese tiempo fueron 7,000 los que no habían doblado sus rodillas. Ese es el remanente de Dios en ese tiempo. Y el mismo Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 7, 13 al 14, Él dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por esa puerta, hermanos. Muchos, cantidades, y usted y yo lo vemos. Mucha gente está entrando por esa puerta porque es ancha y espaciosa, pero lo está llevando a una vida de perdición. Pero aquellos que entran por la puerta estrecha han hallado salvación a través de Jesucristo. Pero dice el Señor Jesús en ese mismo texto, y pocos son las que la hallan esa puerta, pocos. Y no porque Jesús se esconda, no porque esconda de nosotros esa puerta que es Cristo, sino porque el hombre, hermanos, le es más fácil seguir sus propios caminos, seguir un camino que no es el de Dios, hermano. Por eso dice la Escritura, pocos son los que la hallan. Y gracias al Señor, hermanos, porque usted y yo somos parte de ese remanente, porque hemos sido salvos por la gracia de Cristo, porque hemos entrado por esa puerta estrecha, por esa puerta que es Cristo, y hemos recibido salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Pocos, dice la Escritura, son los que la hallan, pero usted y yo lo hemos hallado. Y es una bendición ser parte del remanente de Cristo. Pero a lo que no me quiero enfocar, hermanos, es que como remanente de Dios tenemos que comportarnos a la altura del remanente que somos, escogido de Dios. Y quiero enseñarlo a través del primer libro de Reyes, capítulo 18, comparando cómo era el pueblo
qué era lo que estaba haciendo, y por el contrario, el remanente tiene que ser todo lo contrario. Mire, primera cosa que Dios me enseñaba a través de toda esta lectura de primer libro de Reyes 18 y 19, y con el que quiero empezar, es primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Este es un tiempo, mire, le voy a relatar así en algunas frases lo que estaba viviendo el pueblo de Dios. Era el tiempo del profeta Elías, un siervo usado por Dios, que era parte del remanente de Dios de ese tiempo. Él era profeta de la nación de Israel, y en ese tiempo estaba gobernando el rey Acab, que dice la Biblia que el rey Acab fue el peor de los reyes que tuvo Israel. Usted lo puede ver ahí en el capítulo 17. Acab fue el peor de los reyes del pueblo, porque se desvió él de Dios y desvió a la nación de la adoración a Dios. Él hizo hasta un templo a Baal, que era un dios falso, que era para estos hombres el dios de la lluvia y de la fertilidad. Y Acab, conociendo de Dios, del Dios verdadero, por casarse con una mujer, Jezabel, la mujer más tremenda que podemos ver en la Escritura, se casó con Jezabel, una mujer que no era del pueblo de Dios, y esa mujer lo llevó a desviarse de Dios. Y comenzó Acab a adorar a otros dioses. Hizo hasta un templo, hermano, ahí en Samaria para Baal. Por eso dice la Escritura que Acab fue el peor de los reyes, porque no temía a Dios. Y el pueblo se entregó a esa adoración de dioses falsos, de idolatría, se alejó de Dios, comenzó a vivir en apostasía, abandonando la fe en Dios, el Dios verdadero. Y era el tiempo en el que Elías estaba sirviendo a Dios. Imagínense, un profeta de Dios y cientos de profetas falsos. Y un pueblo que ahorita lo vamos a ver cómo estaba viviendo. Pero mire lo que dice Elías en este tiempo que él estaba viviendo. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Elías había dicho: Señor, nada más yo he quedado de tus profetas, soy el único que te sirve, que te busca. Pero ¿qué le dice Dios en el versículo 18? Y yo haré, le dice Dios a Elías, que queden en Israel, ¿cuántos? 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Ese era el remanente de Dios. Por eso Romanos dice, Dios tenía este remanente escogido, 7,000 que no habían doblado sus rodillas, hermanos. Eran pocos, pero había un remanente. Y Elías, hermanos, se podía sentir solo, que nada más él quedaba. Y es que el remanente de Dios, hermanos, es un pueblo que muchas veces es despreciado, es rechazado y es perseguido. Y a través de la Escritura se comprueba, y a través de la historia de la iglesia se comprueba, que ese remanente muchas veces ha sido perseguido y ha sido rechazado. Y se pueden sentir solos y piensan como Elías: yo solo he quedado, Señor. No hay nadie más que te obedezca. Nadie más, Señor. Nada más yo, decía Elías. Pero Dios le dijo: no, Elías, quedan 7,000 que no han doblado su rodilla. Y es que a veces, hermano, la apostasía, el abandono de la fe es tan fuerte que el que está buscando de Dios, que el cristiano que quiere obedecer los principios de la Biblia, se siente hasta raro. Aún por los mismos cristianos de ahorita, que le dicen: no, hombre, no te congregues, no seas tan fanático. Mire, yo también soy cristiano, pero yo no necesito congregarme, voy una vez al mes, y mira, Dios lo que le importa es el corazón. ¿Cuántos no les han dicho esas cosas?
O no, mira, ahora los cristianos, mira, pues ahí en tu iglesia como que son muy religiosos, ¿verdad? No te dejan bailar, tomar, fumar. Mira, acá en mi iglesia hemos conocido la gracia y la libertad y, no, hombre, podemos hacer de todo porque estamos por encima de eso. ¿Cuánto les ha tocado vivir eso, hermanos? Y el remanente de Dios, que no ha doblado sus rodillas ante esos dioses falsos, se siente a veces el extraño, el raro, pero déjame decirte, hermano, que no estás solo, que sí hay gente que quiere agradar a Dios. Que sí hay gente que en medio de estos tiempos, cuando aún la misma iglesia se ha alejado de los principios de la palabra, hay gente que quiere buscar a Dios, agradarle a Dios y seguir los principios bíblicos, hermano. Yo sé que a lo mejor los jóvenes, los adolescentes se enfrentan mucho más a esto, porque se sienten extraños de que en medio de una juventud tan depravada, tan sin principios, ni siquiera valores morales a veces, y que ustedes quieran vivir una vida diferente. Pero déjame decirte que es que eres el remanente de Dios, escogido por la gracia de Dios. Y puedes pensar, es que nada más yo, no, déjame decirte que sí, que hay un remanente escogido, que hay gente, pueblo de Dios, que lo está buscando con todo su corazón, con toda su alma, así como en el tiempo de Elías. Entonces, el primer punto es que como siervos, como hijos de Dios, tú vivas como ese remanente que no está solo. No te sientas solo, hermano. Porque hay pueblo de Dios, hay un remanente que en su momento el Señor Jesús va a venir por su iglesia. Y ese remanente va a ser llevado a su presencia. Amén. Así que vive como un siervo de Dios que no está solo, porque hay un pueblo de Dios. Sí hay gente de Dios. Y jóvenes, adolescentes, sí hay una mujer de Dios para ustedes. Porque a veces dicen, no, pues es que veo puras mujeres que no quieren con Dios. No, sí hay una mujer que Dios tiene para ustedes, una mujer de Dios. Ya los casados ya tienen su mujer de Dios. Pero también, hermano, no estás solo porque Dios está contigo. Mire lo que decía Elías ahí en capítulo 18, versículo 36. Primer libro de Reyes, 18:36. El primer punto entonces es, vive como siervo de Dios que no está solo. No te sientas solo, hermano. Porque hoy Dios te responde como Elías. No, aún queda un remanente, queda gente que quiere buscarme, que quiere agradarme. Dice el versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. ¿Y qué más? Y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Aleluya. Usted y yo, hermanos, somos hijos de Dios, somos siervos de Dios y Él está con nosotros. Como estuvo con Elías, Dios está contigo en medio de este momentos de tanto caos. Dios está con nosotros. Amén. Entonces, comportémonos como siervos de Dios, que no estamos solos. Que hay un pueblo y que hay un Dios todopoderoso que está contigo, que está conmigo. Amén. La segunda cosa de cómo debemos de comportarnos, cómo se debe comportar el remanente de Dios, es que debemos de comportarnos de una manera valiente. Debemos de ser valientes, hermanos, como el remanente de Dios. En esta historia vemos aquí en primer libro de Reyes 18
a este hombre que fue valiente, Elías, se paró firme ante un rey que era perverso y su esposa todavía más, Jezabel, ante 850 profetas falsos de Baal y de Acera, ante una nación de Israel que estaba con que servía a Jehová y que servía a Baal. Pero Elías se paró valiente, fue valiente. En medio de ese tiempo de apostasía, de negar de Dios, Elías se paró valientemente. Pero hay un personaje que me llamó la atención en esta narración de esta historia. Ahí en primer libro de Reyes, perdón, en el capítulo 18, en el versículo 3. Fíjese este personaje que por algo Dios lo puso ahí también. No solamente Elías se sentía solo, pero mire, se encontró con otro que era parte del remanente de Dios. Dice el versículo 3, y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera, ¿qué dice? Temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. El remanente de Dios es valiente. Tenemos que ser valientes, hermano. Elías fue valiente para hacer lo que Dios le había mandado a realizar. Pero Abdías también, hermano, como remanente de Dios, en medio de esos tiempos peligrosos, difíciles, de apostasía, de oscuridad, en lo espiritual, hermanos, Abdías también se paró de manera valiente. Se puso de pie, hermanos, a favor de Dios y de sus siervos. Valientemente, le pudo haber costado la vida a Abdías, hermano. Si se hubiera dado cuenta el rey y más Jezabel, lo hubieran matado. Pero Abdías, él temía a Jehová. Él fue valiente, hermanos, e hizo lo que tenía que hacer para Dios. Abdías significa adorador de Jehová o siervo de Jehová. Qué tremendo, hermanos. Abdías con su vida de manera valiente adoró a Dios y sirvió a Dios en medio de ese tiempo complicado, hermanos. Abdías mostró su devoción por Dios al guardar a estos profetas de Dios. Y no nada más los guardó ahí en esa cueva, él los sustentaba con agua y pan. Y usted dice, les hubiera llevado carnita o algo, pero en ese tiempo había sequía. Imagínense el valor del agua. No había agua, hermanos, en ese tiempo, porque era juicio de parte de Dios que había venido y no había agua. Y ahí me llama la atención cómo Abdías, dice la Escritura, que sustentó a estos profetas con pan y agua. Usted y yo, hermanos, debemos de ser valientes en medio de estos tiempos. Que no le dé vergüenza decir que es cristiano. Que no le dé vergüenza ser parte del remanente de Dios, porque es un privilegio, hermano. Sea valiente en testificar de Cristo con sus vecinos, que sepan que es cristiano. Yo creo que nadie, espero que nadie, en verdad, yo creo que nadie ha pasado lo que Abdías, de que si haces algo para Dios te van a matar. Ahorita es la burla y a lo mejor que te rechacen un rato, pero nada más. Pero esa misma gente a veces busca a esos hombres y mujeres valientes de Dios para pedir consejo, para pedir que ores por ellos. Y antes a lo mejor se burlaron, te rechazaron, pero mira, cuando necesitan, acuden a un hijo de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Tenemos que ser valientes, como remanente de Dios, tenemos que ser valientes y no callarnos. No te dé vergüenza que eres cristiano, predica en tu escuela, con tus vecinos, en tu trabajo.
en la iglesia, sirve, que no te dé pena los talentos que Dios te ha dado. Sé valiente para hacer lo que Dios te ha puesto a hacer. Sé un siervo de Dios valiente, hermano. Así debe ser el remanente de Dios, valientes para realizar la obra de Dios. ¿Qué dones te ha dado Dios? ¿Qué talentos te ha dado Dios? Y que por temor, por miedo, no los estás desarrollando. No estás edificando el cuerpo de Cristo, porque los dones son para edificación, dice, de la iglesia. Pero tenemos que ser valientes para pararnos y en medio de estos tiempos difíciles, peligrosos, levantarnos valientemente a hacer la obra de Dios, hermano. Hablar de Cristo. Abdías fue valiente, hermano. Nosotros como remanente tenemos que ser valientes. Tercer punto, hermanos, el remanente de Dios sigue los mandamientos de Dios. Vamos a leer el primer libro de Reyes 18:18. Este pueblo de Israel, el pueblo de Dios, había abandonado a Dios, hermanos, por adorar a Baal. Mire el capítulo 18, versículo 18 dice, hablando Elías, dice, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú, le está diciendo a Acab, y la casa de tu padre, dejando ¿qué? Y siguiendo a los Baales. Le dice Elías de una manera valiente al rey, fíjese, era un remanente valiente. Elías se paró con Acab, dijo, yo no he turbado a Israel, tú y tu casa, por haber dejado a Dios, por dejar los mandamientos de Dios. Estamos viendo la valentía, pero también, hermanos, este pueblo había dejado los mandamientos de Dios. Había dejado a un lado la ley de Dios, que Dios les había hablado, hermano. Dios les había dicho cómo tenía que ser su pueblo, cómo tenía que actuar, cómo se le debería de adorar, cómo el pueblo no debería tener ídolos. Aquí estaba todo escrito en la palabra, pero Elías, de parte de Dios, dice, tú y la casa y todo el pueblo han dejado los mandamientos de Dios. Entonces, el remanente de Dios, hermano, debe de ser un pueblo que sigue los mandamientos de Dios. Un pueblo, hermanos, que oye la voz del buen pastor. Dice el Señor Jesús en San Juan 10:27, dice que Él conoce a sus ovejas y las ovejas oyen su voz y le siguen. ¿Y cómo oímos su voz, hermano? A través de su palabra. El remanente de Dios es alguien que sigue los mandamientos de la palabra de Dios. Es un pueblo que se rige por la palabra de nuestro Dios, hermano. Mire, ahorita hay muchas doctrinas de hombre. Ahorita hay muchas filosofías que se han metido hasta la misma iglesia, porque hemos dejado, hermanos, la palabra de Dios a un lado. Pero el remanente de Dios siempre buscará la palabra de Dios. Siempre buscará si eso está de acuerdo a la palabra de Dios, no porque fulanito lo diga, no porque reconocido hombre que tiene mucha fama, que tiene muchos recursos, está diciendo que ahora esto y lo otro, y cosas que van en contra de la palabra. Pero ahorita la gente, y estoy hablando de los cristianos, a veces escuchan más esas voces que la voz del mismo pastor de pastores, que es el Señor Jesús, y que es su palabra, hermanos. ¿Cuánto se ha desviado la iglesia de Cristo, hermanos, dejando la palabra de Dios a un lado? Decía un hombre de la historia de la iglesia, dice, tenemos que ser un pueblo de un solo libro de la palabra. El remanente de Dios se deja guiar por la palabra de Dios. En medio ahorita de tanta confusión,
de tantas dudas, de tantas falsas doctrinas, hermanos, tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios, hermano. Y si usted y yo estamos cimentados en la palabra de Dios, nada, ningún viento de doctrina nos va a mover de los principios de Dios. Ni así lo diga el hombre más reconocido de nuestro tiempo, si no va de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, porque el remanente escucha al pastor de pastores a través de su palabra. Y el mismo Señor Jesús dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Su palabra, hermano, es eterna. Son principios eternos y que van a traer bendición a nuestra vida. La palabra de Dios va a traer bendición a tu vida, a tu familia. Va a traer bendición a tu matrimonio, a tus hijos y a tus generaciones, a los hijos de tus hijos, hermano. Va a estar la bendición de Jehová, porque está siguiendo los mandamientos de Dios. Entonces el remanente de Dios debe de conducirse siguiendo los mandamientos de Dios que no caducan. La palabra de Dios es actual, hermano. Es viva y es eficaz. Si usted es el remanente de Dios, viva de acuerdo a los mandamientos de su palabra. Número 4, hermanos, el remanente de Dios se mantiene firme, ninguna corriente lo mueve. Mire, vamos a Primer Libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y guarde esta palabra en su corazón, retenga la palabra de Dios, esté atento a su palabra, hermanos. Dice el versículo 21, y acercándose Elías, el profeta de Dios, a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo que no respondió. Qué tremendo, hermano. El remanente de Dios se mantiene firme, ninguna corriente lo mueve. El pueblo estaba claudicando entre dos pensamientos. Y mire, claudicar aquí en el original, en el hebreo, fíjese lo que significa, es muy interesante. Claudicar en este pasaje se usa la palabra hebrea pasak, con K y J al final, que significa brincar, brincar, saltar, danzar, pero la idea principal es brincar. Dar la idea como, ¿han visto los pajaritos cuando andan de rama en rama, buscando un lugar estable para ir a sentarse? Esa es la idea de que andan brincando de un lugar a otro, de un pensamiento a otro. ¿Qué era lo que el pueblo estaba haciendo, hermanos? Sus pensamientos estaban en Dios, según ellos, en Baal. Adoro a Dios, adoro a Baal, sigo a Dios, sigo a Baal. Y ahí andaban, en una indecisión terrible. En un vacilar en la fe terrible, hermanos, este pueblo de Israel. Indeciso. No había tomado su decisión de seguir a Cristo, de seguir a Dios, hermanos. Indeciso, titubeante este pueblo, un pueblo que no tenía convicciones, hermanos. Por eso el profeta de Dios le dice, estás claudicando entre dos pensamientos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar así, pueblo? ¿Hasta cuándo vas a estar tibio? ¿Hasta cuándo vas a estar adorando a Baal y según adorando a Dios? ¿Hasta cuándo? Y hoy es lo mismo que Dios habla a su iglesia. ¿Hasta cuándo vas a estar indeciso? ¿Hasta cuándo vas a estar claudicando entre dos pensamientos? Si sigo a Dios
o no lo sigo, si quiero a Dios o no lo quiero, si sigo el camino de Dios o no lo sigo. ¿Hasta cuándo, dice Dios, pueblo, vas a estar en esos pensamientos? Dios no quiere un pueblo tibio, titubeante, indeciso, hermanos, como era el pueblo de Israel. Dios quiere un pueblo firme en sus convicciones, firme en lo que has creído, porque es la palabra de Dios. Que nada te mueva, sino que permanezcas firme, ni las circunstancias, ni los problemas, ni las necesidades, ni las situaciones que estés enfrentando te hagan moverte de la fe en Cristo Jesús, sino que te pares firme en la roca que es Cristo. Que como remanente de Dios estemos firmes en Dios, que ningún viento nos mueva, ningún problema, ninguna situación, sino que clamemos a Dios como remanente de Dios, hermano, permanezcamos firmes. Venga lo que venga, viva lo que vivas, podamos ser un pueblo firme, con convicciones, estables en la roca que es Cristo, hermano. ¿Cuántos ahorita están claudicando en su pensamiento de buscar o no a Dios, de seguir o no a Cristo? ¿Hasta cuándo, te dice Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos sermones más tienes que escuchar? ¿Cuántas exhortaciones más tienes que escuchar, pueblo? ¿Cuántas oraciones más tienes que hacer los padres por sus hijos para que se decidan a seguir a Cristo, a dejar el mundo y seguir a Cristo? ¿Hasta cuándo? Es muy fuerte esta palabra que el profeta habló al pueblo, pero es una palabra que Dios está hablando hoy a su iglesia, porque somos el remanente. Pero aún así hay gente que viene a la iglesia, hombres, mujeres, que asisten a la iglesia, pero que aún no se han decidido por Cristo, que aún no han tomado su decisión por Dios. Y Dios a esas personas hoy les dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a tomar la decisión? Ahorita tienes vida, toma la mejor decisión y sé parte del remanente de Dios. Sé firme en tus convicciones, hermano. Que cada día seas más firme en lo que has creído. Que cada día esté más sólida tu vida espiritual, hermano. Porque somos el remanente de Cristo. El remanente de Dios tiene y debe tener convicciones firmes en medio del tiempo que nos ha tocado vivir, hermanos. Es un tiempo bien difícil, bien complicado. Pero que Dios está trayendo esa fortaleza a su pueblo, esa gracia y esa sabiduría y ese poder para seguir adelante. Amén. Entonces el remanente de Dios es un pueblo firme en sus convicciones. Y hoy Dios está hablando para aquellos que están indecisos a que tomen hoy la decisión. Que tomen hoy la decisión por seguir a Cristo, por dejar esa vida de pecado, esa vida de pereza que no quieres buscar a Dios y seguir a Cristo, seguir a Dios, hermano. El remanente de Dios, número 5, debe tener una relación constante con Dios. Acuérdense que estamos viendo las características del comportamiento del remanente de Dios. Sí, no nos hemos salido. La número 5 es que debemos de tener una relación constante con Dios. Mire ahí, primer libro de Reyes 18:30, el mismo pasaje, pero en el versículo 30. Debe tener una relación constante con Dios. Dice el versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él, Elías, arregló el altar de Jehová, que estaba ¿cómo? ¿Cómo estaba el altar? Arruinado. ¿Por qué creen, hermanos?
porque el pueblo había dejado a su Dios. Y en lugar de tener ese altar preparado, sacrificando a Dios, al Dios verdadero, estaban levantando otros altares a Baal, a dioses falsos. Y el altar del Dios verdadero estaba, dice, usa esta palabra, arruinado. Arruinado, dice la Escritura. Esta palabra arruinado significa tirar. Tirar hacia abajo o en pedazos. Romper, destruir. O sea, el altar lo habían tirado, lo habían dejado ahí arruinado, hermanos. Estaba tirado, hecho en pedazos, roto, destruido, arruinado. ¿Por qué? Porque no estaban ofreciendo a Dios sacrificios a Dios, no estaban buscando a Dios como Él lo había dicho que lo hiciera su pueblo. Se habían olvidado y alejado de Dios, hermano. Así el remanente de Dios, en lugar de tener destruido ese altar, hermanos, como remanente de Dios, el altar siempre representa esa relación con Dios, esa búsqueda de Dios. Y el altar para el remanente de Dios, hermanos, es estar en comunión con Dios, estar en una relación con Dios en oración. En tu trabajo, donde tú estés, poder tener esa comunión con Dios en oración. Las mujeres, si están lavando trastes, trapeando, lo que estén haciendo, que estés en una comunión con Dios constante, hermano. Que el altar no esté destruido. Este pueblo no tenía una relación con Dios, no se acercaban a Dios. Estaba arruinado este altar. El remanente de Dios debe tener esa relación constante con Dios. Pero ahorita hay muchos altares destruidos y arruinados. Porque hemos construido otros altares. Y con esto quiero decir que hemos dedicado más tiempo a otras cosas que a mi relación con Dios, que a la comunión con Dios. Y he levantado otros altares a otros dioses, que puede ser tu trabajo, que puede ser tu propia familia, que puede ser la misma pereza. Altares que está levantando el pueblo de Dios y no está teniendo una relación con Dios, hermano. Y en este tiempo hay muchas distracciones, hay muchas cosas que nos pueden distraer de tener esa relación con Dios, hermano. Pero yo te invito que como remanente de Dios nos comportemos a la altura de este nombre que tenemos, de ser el remanente de Dios. Y de poder tener esa relación constante con Dios y que tu altar no esté destruido, no esté arruinado. ¿Cómo está tu altar, hermanos? ¿Cómo está tu vida, tu relación con Dios? ¿Cómo está? Pregúntate en este momento, ¿cómo está mi relación con Dios? Número 6, el remanente de Dios tiene que ser fiel a Dios. Fiel a Dios. Vamos a Primer Libro de Reyes 19:18. Y con este termino. Amén. Primer Libro de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Fue con el que empezamos. Dice, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. El remanente de Dios debe ser fiel a Dios, hermano. Fiel nos referimos a que tu amor por Dios, hermano, sea firme. A que tu amor por Dios, hermanos, Él sea tu prioridad, lo primero. Que en quien tú pienses sea en Dios. Que a quien tú quieras agradar sea a Dios. A quien tú quieras ser fiel sea a Dios. El pueblo en ese tiempo, dice la Biblia que solamente había 7,000 fieles a Dios. Porque su amor
por Dios, hermano, estaba presente y no se habían rendido ante ningún ídolo, sino que permanecían fieles a Dios. Mire, en la Biblia, a mí me llama mucho la atención un ejemplo de fidelidad. Y más porque eran jóvenes. Me impresiona a mí este ejemplo. Daniel, Ananías, Misael y Azarías, 4 jóvenes, que fue sembrada la palabra de Dios en ellos, que fueron llevados cautivos a Babilonia, una nación pagana. Estaban viviendo entre un pueblo pagano de lo peor, pero estos 4 jóvenes, ellos tomaron la decisión de ser fieles a Dios en el lugar donde estaban viviendo. No fue excusa para ellos de decir, bueno, pues es que nos trajeron a Babilonia y tenemos que hacer lo que en Babilonia hacen. Si adoran otros ídolos, vamos a adorar otros ídolos. Si comen y beben, pues vamos a comer y a beber, pues es lo que hacen aquí. No, estos jóvenes tomaron la decisión de ser fieles a Dios, hermano. O sea que sí se puede, jóvenes. Sí se puede, hermano, ser fieles a Dios en medio del tiempo que estemos pasando o viviendo. Me gustó lo que dice un autor de estos jóvenes, de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Dice un autor que ellos, estos jóvenes, pudieron haber dicho, debemos ponernos a tono con los tiempos, o sea, estar a la moda. Hacer lo que todo el mundo hace. No conviene parecer como extraños ante los demás. Debemos someternos exteriormente al culto público de la religión de Babilonia, guardando para nosotros nuestras opiniones. No somos llamados a oponernos a la fe de la nación. Si estamos en Babilonia, debemos conformarnos a la religión de Babilonia. Tales pensamientos, hermanos, hubiesen sido la antesala de la apostasía, de que ellos dejaran a Dios. Y muchos de esos pensamientos están pasando ahorita en la iglesia de Cristo. Tenemos que conformarnos a este mundo, muchos dicen, para traer a otros a Cristo, hazte y haz lo que... No, no es cierto, hermano. La Escritura, hay mucha palabra para decir que no, eso no es verdad. Dice la Escritura en Romanos 12, desde el 1 y 2, la palabra ahí nos enseña, dice, no te conforméis a este siglo, o sea, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, no tenemos que conformarnos a este mundo, hermanos, sino que tenemos que ser fieles a Dios. Qué jóvenes, hermano, qué jóvenes, Daniel y estos 3 jóvenes hebreos que fueron fieles a Dios en medio de donde estaban ellos viviendo, de la plena idolatría. Dios al remanente, Él quiere que seamos fieles a Él, hermano. Fieles, Dios está buscando un remanente fiel a Él. Vemos la gran bendición de ser llamados el remanente de Dios. Porque un día, así como Elías, la Escritura nos enseña que un día Dios se lo llevó a Elías. Dios es uno de los siervos que Dios se llevó. Y un día Dios se va a llevar al remanente fiel. Ese día, hermanos, no tarda mucho. Porque estamos viviendo los tiempos finales. Y Dios va a venir por su iglesia. Dios va a venir por ese remanente fiel. Como dice de la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3:4, se los voy a leer, si quieren no lo busquen. Le dice Dios a esta iglesia, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Tienes pocas, pero tienes. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos de esos pocos del remanente de Cristo? Qué bendición, hermanos, ser de ese remanente de Dios, por su gracia, no porque lo merezcamos, no por méritos propios, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo somos llamados el remanente de Dios, pero tenemos que vivir y andar como es digno del remanente de Dios, de esta vocación de ser el remanente de Dios.
Hoy te pregunto, ¿tú eres parte de ese remanente, hermano? Joven, adolescente, ¿tú eres parte de ese remanente? Hoy es el día para que aquellos que han rechazado a Cristo y que no han querido nada, hoy es el día para que puedas recibirle, para que puedas arrepentirte y decirle, Señor, yo quiero ser del remanente escogido. Pero tú como remanente de Dios, hermano, tenemos que comportarnos como ese remanente, con todas estas características que les di, siguiendo los mandamientos, siendo fieles a Dios, teniendo esa relación con Dios. Si no lo estás haciendo, hermanos, hoy es el día para decirle, Señor, perdóname, no me he comportado a la altura del remanente del cual soy parte. Y Dios hoy te dice, con esto quiero terminar, Lucas 12:32, Jesús dijo, no temáis, manada pequeña. Porque en comparación con los que le seguían, en comparación con ellos, en comparación con toda la gente que había en ese tiempo, era una manada pequeña, pero eran su manada, o sea, eran sus ovejas, somos parte de un rebaño. Y el pastor, ¿quién es, hermano? El Señor Jesucristo. Tú y yo somos parte de ese rebaño que hoy el Señor Jesús te dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Así que, hermano, no temas, porque eres parte de los pocos. No quieras ser de los muchos, porque es para perdición. Dale gracias a Dios porque eres parte de los pocos, de esa manada pequeña. Que se burlen, que te digan lo que quieran, pero tú eres parte de esa manada pequeña, que dice el Señor, no temas. Porque muchos por temor no están viviendo como el remanente de Dios, pero de hoy Dios te dice, no tengas temor, yo estoy contigo, mi manada pequeña. Amén. Así que vamos a orar, yo te invito a que oremos este día. Y todos aquellos que hoy quieran tomar la decisión por Cristo, que ya no estés cavilando entre dos pensamientos, sino que hoy tomes la decisión, ya no vivas de una manera indecisa, sino que hoy tomes la decisión de seguir a Cristo. Sigue a Cristo hoy. Y aquel de este remanente que hemos sido escogidos por gracia de Dios, hermano, yo quiero que usted se quede con esta frase, soy remanente escogido por la gracia de Dios. Que le demos gracias a Dios porque somos parte de esos pocos. Que nos gocemos porque somos parte de ese remanente. Que nos gocemos porque un día Él va a venir por ese remanente, hermanos, para estar para siempre con Él. Así que vamos a ponernos de pie y a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Yo te invito, hermano, en esta tarde, que le demos gracias a Dios por ser parte de este remanente. Vamos a cerrar nuestros ojos y si tú estás teniendo luchas, hermano, por ser parte del remanente de Cristo, por ser de esa manada pequeña, a lo mejor se burlan de ti, a lo mejor has sufrido rechazo, porque eres cristiano, porque eres parte de este remanente, y ha venido un temor a tu vida, un miedo, un desgaste en tu cuerpo, en tu alma. Hoy el Señor te dice, no temas, manada pequeña, no temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Yo te invito, si tú estás enfrentando situaciones complicadas, difíciles, yo te invito a que hoy pases aquí, hermano. Dios quiere ministrar tu corazón, tu vida, como el remanente que eres de Él, pueblo escogido por Dios.
Que vengas y le digas: Señor, yo te necesito. Yo soy parte de este remanente, pero hoy te necesito, Señor. Necesito tu fortaleza, que me sostengas. He enfrentado luchas, situaciones, burlas. Muchos de los que están aquí, hermanos, han recibido burlas de su propia familia. Y Dios hoy quiere abrazarte y darte nuevas fuerzas para que de manera valiente te pares y les prediques de Cristo, les hables de Él. Todos aquellos que hoy necesitan fuerzas de Dios para seguir adelante y decirle: Señor, yo quiero ser valiente, Dios. No quiero ser temeroso, con miedo, sino quiero ser valiente, predicar de ti, hacer tu obra, Señor. Yo quiero seguir tus mandamientos. Yo quiero tener una relación personal contigo. Todos aquellos que saben que su altar está arruinado, hoy es el día para que vengas y le digas: Señor, perdóname. Hoy se ha reconstruido ese altar, mi relación contigo, Señor. Si tú sabes, hermano, que ese altar ha estado arruinado por días, por años, ven al altar de Dios aquí al frente y dile: Señor, aquí está mi vida, perdóname. Quiero tener esa relación constante contigo. Que mi altar no esté arruinado, sino que a partir de hoy se ha construido en ti, Señor. Que yo pueda permanecer fiel. Aquellos que han batallado, díganle: Señor, yo quiero serte fiel, Señor. Fiel hasta el día que tú me llames a tu presencia. Fiel hasta el último momento de mi vida. Yo te invito, hermano, que pasemos aquí al altar como remanente de Dios y le digamos: aquí estamos, Señor, tu manada pequeña. Aquí estamos, el remanente escogido, aquí estamos. Véngase, vamos a orar, hermanos. Aleluya, aleluya. Y ven y rindamos nuestras vidas a Dios, al pastor de pastores. Y dile: Señor, aquí está mi vida, Dios. Y dale gracias porque perteneces al remanente escogido por la gracia de Dios. Dile: Señor, gracias por haberme escogido. Gracias porque me diste la oportunidad de pertenecer al remanente. Dale las gracias, es un privilegio, hermano. Es un privilegio haber recibido a Cristo en su corazón, haber tomado esta decisión de seguir a Cristo y de ser remanente de Dios. Dile: Dios, gracias. Gracias porque en los tiempos que me ha tocado vivir, tiempos de oscuridad, tiempos donde la moral, Dios, no hay moral, donde no hay quien quiera buscarte con todo su corazón, pero hoy aquí, en Camino de Vida, hay gente que te dice: yo te busco, Señor. Yo sí quiero comportarme como el remanente. Yo sí quiero ser valiente. Yo sí quiero buscarte, quiero agradarte, Señor. Hermano, si tú te has sentido solo, que estás enfrentando las situaciones familiares solo, por seguir los principios de Dios, no estás solo. Dios te va a respaldar. Si estás siguiendo los principios de Dios, no estás solo. Dios te va a respaldar, hermano, hermana. Dios te va a respaldar, pero avanza, sigue los principios de Dios, los mandamientos de Dios. Aquí hay gente que está luchando, sufriendo por guardar los principios de Dios. Dios te quiere abrazar hoy este día y llenarte de su presencia. Llenarte de su presencia. Llenarte de su presencia. Dile: Dios, lléname de ti, Señor, lléname de ti. Yo quiero vivir como ese remanente, siéndote fiel, Señor. Fiel a ti. Ayuda a mi hermano, a mi hermana, Señor. Fiel a ti, que seamos fieles a ti, que sigamos tus principios.
Bendice. Yo te invito, hermano, que ores por tu hermano que tienes a tu lado. Pon tu mano ahí por el hermano o la hermana que está a tu lado. Dile: Señor, gracias porque somos el pueblo escogido, pero ayuda a mi hermano, Señor, que sea un hombre, una mujer valiente. Ora por él, ora por ella, y dile: Señor, que sea un joven valiente, que no se calle de hablar tu palabra, de predicar de ti. Señor, oro por mi hermano, mi hermana, y ora, hermano, y dile que sea valiente. Señor, que te sea fiel en medio de la situación que esté viviendo, que te sea fiel a ti, Señor. Así como lo fueron Daniel y sus amigos, estos jóvenes hebreos, Señor, así tu iglesia sea fiel, Dios, fiel, fiel a ti, Señor. Que seamos fieles a ti, Señor. Quiero expresar mi gratitud. Que vivamos los principios bíblicos, aun cuando se tache de rareza, aun cuando se tache de que están pasados de moda. Los principios de Dios son los que van a traer bendición a tu vida, a tu casa, a tu hogar, hermano. Si no, tú mismo vas a ver la destrucción de tu propio hogar por no seguir los principios establecidos por Dios. Dile: Señor, que vivamos tu palabra. Señor, si el altar de mi hermano está arruinado, que a partir de hoy podamos tener esa relación personal contigo, Señor. Que hoy, desde hoy, comencemos a buscarte a ti, Señor. Que haya una hambre y una sed por tener esa relación personal contigo, Dios. Todo lo que soy. Aleluya, aleluya. Bendice, bendice a tu iglesia. Gracias porque, Dios, hoy tú nos dices: no temas, iglesia. En medio del tiempo que te toque vivir, no temas. Dios está con nosotros. Y Dios nos va a sacar hasta la otra orilla. Él nos va a conducir hasta la otra orilla con bien, con bendición de lo alto. No temas, dice el Señor, no temas, manada pequeña, no temas, porque tú has entrado por la estrecha puerta, por la angosta, por la estrecha puerta. Y hay bendición para ti, hay bendición y vida eterna. Para ti que no te has decidido por Cristo, hoy te digo, hoy es el día. Te dice el Señor: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuántas predicaciones más? ¿Cuántas oraciones más? Por ti. Hoy es el tiempo para que te decidas. Hoy es el día para que te decidas, para seguir a Cristo, para servir a Dios. Aquellos que han estado con sus pensamientos divididos, de no querer hacer la obra de Dios, hoy Dios te dice: hoy es el día de que tomes decisiones. Hoy es el día para que te decidas por servirme a mí, dice el Señor. Aleluya, bendice a tu iglesia, Señor, bendice tu iglesia con tu presencia, Señor. Adora a Dios, hermano. Adora al Señor, adora al Señor. Dile: Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias. Adora a Dios y dile: Señor, gracias. Nadie como tú, bendito Dios. Aleluya, gracias por esta oportunidad de ponernos a cuentas contigo como remanente tuyo, Señor. Que vivamos con fidelidad, así como tú eres fiel. Tú permaneces fiel, Señor. Tu fidelidad, tu fidelidad. Adora, adora al Señor, adora a Dios. Adora a Dios, adora al Señor. Dile: Señor, aquí está mi vida. Gracias por pertenecer a esa manada pequeña.
son pocos, Señor, pero es una gran bendición. Es una gran bendición entrar por esa puerta estrecha. Gracias, te adoramos, te adoramos. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, obra, obra. Te adoramos, Dios, gracias. Gracias, gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios. Adorado y exaltado seas. Gracias, gracias, porque somos parte de ese remanente. Somos parte de ese remanente y tú vienes por ese remanente fiel a ti, Señor. Aleluya. Adora a Dios, adora. Su presencia quiere llenar tu vida, hermano, hermana. Su presencia quiere llenarte a ti, quiere abrazar tu alma, tu corazón, tú que lo necesitas hoy este día. La presencia de Dios llenando tu vida, llenando tu corazón. Adora a Dios y deja que su presencia llene tu vida. Oh, te adoramos, Santo, Santo, Santo. Te adoramos, Señor. Adora a Dios, adora al Señor en tus propias palabras. Adora al Señor, adora a Dios. Exalta el nombre del Señor, aleluya. Bendice cada familia aquí representada, Señor. Bendice cada familia. Aleluya, aleluya. Somos tu remanente y es un privilegio, Señor. Gracias. Gracias, gracias. Adora a Dios. Entonando este canto y dile, Señor, tú eres digno de toda alabanza. Tú eres santo. Aleluya, aleluya. Santo. Aleluya, aleluya. Gracias. Eres tú, Dios poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios. Tú eres santo. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Tu presencia llene corazones y vidas hoy este día, Señor. Aleluya. Yo te invito a que des un abrazo, hermana con hermana, varón con varón. Dale un abrazo. O si una madre quiere abrazar a su hijo, a su hija, hágalo este día. Abrácelo, que sea el abrazo de Dios para su vida. Abrazando, sosteniendo su vida, los brazos de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Santo, Santo, a través de este abrazo, la presencia de Dios sea llenando tu vida, hermano. Sea llenando tu vida para que permanezcas, para que sigas adelante. La fortaleza de Dios para que avances, para que no te quedes estancado, sino que avances en Cristo, en su obra y no te detengas. Que nada te detenga, que nada te detenga en Dios. Aleluya, aleluya. Gracias. Gracias, gracias, Dios. Bendice, bendice. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice el remanente que hay aquí en Camino de Vida. Porque sabemos que no somos los únicos que te buscan y que quieren agradarte. Que hay todo un pueblo que te adora y que te busca. Y que un día juntos estaremos en tu presencia,
adorándote de día y de noche. Permítenos que ese día, Señor, podamos disfrutarlo. Que no nos perdamos y que ninguno de nosotros, de nuestros hijos, se pierda esa bendición de estar un día en tu presencia por la eternidad y la eternidad, adorando y glorificándote a ti, mi Dios. Que un día nos unamos al cántico de miles y miles de ángeles que te adoran de día y de noche y te dicen: Santo, Santo, Santo. Que un día también, Señor, como remanente que somos, estemos en tu presencia, adorándote por la eternidad. Señor, permítenos que sea una realidad esto, Señor, en nuestras vidas. Que ninguno nos perdamos ese tiempo, Señor, de estar por la eternidad contigo, Padre. Yo te anhelo a ti. Aleluya, sí, Señor. Tú eres mi Aleluya, gracias, gracias. deseo, siempre te adoro. Gracias, gracias. Que tu iglesia, Señor, persevere. Que tu iglesia persevere, Dios. En medio de las tinieblas seamos luz. En medio de estos tiempos seamos esa luz y esa sal, Señor. Que en medio de estos tiempos tu iglesia se pare valiente. Que no nos encerremos, sino que salgamos a predicar de ti. Seamos esa luz que tú nos has llamado a ser. Que hoy reciban, mis hermanos, fortaleza tuya, guianza tuya, instrucciones tuyas, Padre. Gracias, 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 Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Dios está aquí, hermano, adora a Dios. Aquí estoy, Señor, dile: aquí estoy, Señor, me rindo a ti, gracias. Aleluya. Deseo siempre te adoraré. Aleluya, gracias. Aleluya. Yo te invito, hermano, que pienses más en lo eterno que en lo temporal. Lo temporal se va a acabar y muy rápido, pero lo eterno, hermanos, vamos a disfrutar de una eternidad con Dios, de estar disfrutando de su presencia día y noche, estarlo alabando, sirviéndole, y que no nos perdamos eso por las cosas pasajeras de esta vida, temporales, que lo único que van a hacer es arruinarnos más y más. Así que busca lo eterno, busca a Dios, las cosas de Dios, más que las cosas pasajeras, vacías y temporales. Amén. Bueno, pues espero que esta palabra, hermanos, quede grabada en su corazón y pueda usted compartirlo con otros hermanos.